El agua, la que bebemos, la que usamos en nuestra casa para fregar, para lavar, para bañarnos, para limpiar, para asear, todo el agua. Y ya saben, porque hemos explicado aquí cómo procede el agua, de dónde vienen las aguas, cómo fluyen los arroyuelos que se van brotando de las montañas pobladas de árboles o de nieve. Y hay que preservar eso porque es desde ahí donde fluye la cantidad de agua necesaria para formar los ríos y los ríos tener buenos caudales. Pero vamos a venir ya a la época nuestra. Yo cuando niño, tenía 8 años, 9 años, 10 años, niño. Que vivía en Fantino de Cotuí, ya había un acueducto entonces, un acueducto del río Jima. Y recuerdo que del grifo salía el agua, de cuando en cuando blanquita, porque la purificaban con cloro, con flúor, con todos los elementos químicos necesarios para agregarle calidad de uso para el ser humano al agua. Y la tomábamos directo, nos pegábamos del grifo a beber agua, a tomar. Eso perduró hasta los años 60 y tantos. Luego llegaron unos genios capitalistas que empezaron a meter el agua en botellita, en cartón, luego en plástico, luego en botella plástica y en botella de vidrio, y a venderle esa botella a todo el mundo, a trochimochi, como decimos aquí, a venderle el agua. Bueno, hoy día se consumen diario alrededor de 380.000 botellas de agua. 380.000 millones. Lo repito, 380.000 millones de botellas plásticas se producen y se venden de agua en Occidente, en Oriente, en China, alrededor de 480.000 millones. Casi 1 billón de botellas de agua diaria. Imagínense al mes. ¿Qué pasa? Toda esta compañía que se dedicaron, empezando por la Nestlé, empezaron a desacreditar el agua de grifo, a desacreditarla. Eso había que hervirlo, que el agua que salía por el grifo salía con gusanos, salía sucia. Bueno, hasta no hace mucho la gente iba a Nueva York y se sentía satisfecha. Ay, yo tomo un vaso en una cocina en Estados Unidos, meto mi vaso debajo del grifo y bebo agua directo, sin necesidad de comprar botella de agua, botellones de agua. Es una tragedia, Y desacreditaron de una forma tal los acueductos del mundo para suministrar el agua a la población, que ya nadie en el mundo cree que el agua que sale por los grifos se puede tomar. Porque los que administran el agua de los grifos también se encargaron de hacerle el juego a las grandes compañías como Nestlé. Nestlé acabó con Michigan, con todas las aguas subterráneas de Michigan, vendiendo agua minerales, que esa agua la sacan de los sitios más puros de la tierra, de los arroyos cristalinos, y todo era una farsa, Porque quiero que sepan que la mayoría de fábricas o industrias de agua se alimentan de los grifos que tienen los acueductos públicos. Pero no se pararon ahí, no piensen que se pararon ahí. Quieren los acueductos públicos privatizarlos. Por ejemplo, aquí en Corazán ahora se han convertido en exploradores de petróleo porque han picado la ciudad entera buscando petróleo. Y lo que ellos saben es del poco conocimiento que tienen de las tuberías de agua que suministra ese líquido precioso a toda la población, o a una parte de la población de Santiago, porque ese acueducto se construyó en la década de los 60, terminando los 70, la década de los 70. Ya está caduco, 70, tiene 50 años ese acueducto. Está deficitario. Recientemente en la gestión de Danilo se construyó un acueducto en Cienfuegos,
Claro, salió caro porque aquí todo cuesta caro y para hacerse cualquier obra, pues ya ustedes saben la historia. Desde cuando Hipólito se hizo el acueducto del norte, de la línea noroeste. Desde ahí, un gran acueducto. Pero están las tuberías, por ejemplo, en Buen Hombre están las tuberías, pero no llega el agua. Pusieron la tubería, no llega el agua. ¿Por qué? Porque hay un manejo para el negocio del agua. Y entonces cuando usted llega a una posición de mandamás en una institución de servicio como esa, llega a tener acuerdo con los promotores del sector privado para venderle el agua carísima a la población. Es un negocio. Hundieron la limpieza del agua, la hundieron. Yo lo recuerdo perfectamente, como del grifo mi madre tenía unos jarrones de cristal lindísimos, que había que ir a comprar el hielo, de un hielo en bloque que venían en la piña de Cotuí, en Fantino. De ahí nací yo. Mi mamá es de Santiago, de los Ramia de Santiago, de esa familia vino del Líbano. Y de los Cerulles, de Puerto Plata, y de Moca, y de Tenares, y de Salcedo, y de San Francisco, porque pareció que el papá de mi papá era militar en Palestina, y no, era comerciante. Buscaban los lugares donde hacer negocio y ahí se instalaban. Eran grandes comerciantes, los árabes, todo el mundo lo sabe. Palestinos, nos sentimos muy orgullosos de nuestro origen. De verdad que sí, pero más orgullosos nos sentimos de nacer aquí, de ser dominicanos. Porque eso fue obra y gracia de la grandeza de Dios, si quiere entenderlo así. Porque imagínense un inmigrante del Líbano, otro inmigrante de Palestina, venir a un pueblo como el dominicano, un pueblo hermosísimo, y dos personas encontrarse de tan distante de este terruño de tierra del mundo y aparearse para crear familia, y esa familia luego tener la suerte de aparearse, sus descendientes, sus hijos. Mi papá tuvo la suerte de aparearse con mi mamá y yo tuve la dicha de nacer de esas dos criaturas. Por eso me siento orgulloso de mi descendencia, pero más orgulloso me siento de ser dominicano. Bueno, pues lo que procuran toda esta gente que tienen los manejos del agua es hacerse con todo. Por ejemplo, la Nestlé ya inclusive reconoció que la mayoría de sus alimentos hacen daño. La Nestlé fabrica queso, agua, la Coca-Cola fabrica agua, la Pepsi-Cola, siendo toda esa compañía que bregan con asuntos líquidos, producen agua, porque es un negociazo. Le quitaron la inocencia al agua para pervertirla con el dinero y adueñarse de la riqueza del mundo, ofreciendo dádivas. Fueron al África, acabaron con todo lo que encontraron. Esa grande compañía, ahí es donde quiero llevarlo, que tenemos que proteger el agua, tenemos que proteger nuestras instituciones que nos suministran el agua, que este es un país rico en agua, pero se está agotando. Recuerden cuando eran niños, las personas de mi edad, recuerden cuando eran niños, que cuando eran niños los ríos, los arroyitos, los ríos eran muy caudalosos, estaban preñados de agua, preñados porque había mucho bosque. Todavía llovía mucho, llovía por los acontecimientos internos del país, el proceso natural de evaporación y condensación del agua y caer sobre la tierra, más los fenómenos naturales que venían de fuera, por las tormentas que se forman, la corriente marina, la corriente de agua fría, corriente de agua caliente, se forman ahí, todo esto, y torbellinos, y van, así como viene el polvo del Sahara, detrás del polvo vendrán los huracanes, porque vienen del África también los huracanes. Y la mayoría de esos desiertos están en el África, en Libia, en Egipto, en Etiopía, en fin, están en África, continente de muchos desiertos, de mucha riqueza, vapuleados, saqueados, hombres y mujeres hechos presos en sus comunidades como si fueran peces, con atarrayas, les tiraban encima y lo atrapaban para traerlo subrepticiamente de preso, amarrado en los barcos y hacerlo esclavo aquí. Y aquí lo vendían, que sepan. Bueno, pues ese es el problema del agua. Tenemos que
que preservarla. Y a Corrazán, la administración, decirle que para el desenvolvimiento de una casa, lo que se necesita de una familia corta son 190 litros de agua. Y a veces le cobran a uno el triple, 4 veces, 5 veces lo que uno consume, porque tienen unos contadores ahí que instalaron en otras gestiones, que le dicen, Feli, le dicen así, porque corren tan rápido esos contadores que usted tiene que pagar muchísimo dinero, que le sacan del bolsillo porque usted no lo ha consumido, se lo roban. Entonces, que protejan a la ciudad y que se dejen de estar haciendo hoyos y resuelvan el problema de los barrios que han picado, de los barrios que han hecho muchísimas zanjas, que lo han destruido y que lo han dejado abandonado, como Villa María, un barrio lindísimo de gente muy trabajadora, de una clase media, profesionales, gerentes de bancos, gerentes de empresas, hasta altos funcionarios ha habido ahí, jefe de policía, jefe de todo, y ese barrio vino Corrazán, lo destruyó y lo han dejado destruido ahí. Es la incompetencia de los gerentes. Eso es incompetencia. Digan lo que digan, es incompetencia.